Caroline Leavitt se ajustó la chaqueta mientras bajaba del vehículo oficial frente al tribunal. Sus pasos resonaban firmes en la acera, pero en su interior sabía que este no sería un día común. Desde que recibió la citación para testificar en aquel caso polémico, había sentido que algo estaba fuera de lugar. Las cámaras de los medios esperaban su llegada, algunas con intenciones claras de desestabilizarla. Reporteros hostiles gritaban preguntas cargadas de veneno. ¿Cómo se siente al defender lo indefendible? ¿No teme ser humillada en la corte? ¿Le han ordenado encubrir algo desde la Casa Blanca? Ella mantuvo su expresión serena, acostumbrada al fuego cruzado de la prensa. No era la primera vez que intentaban hacerla tropezar y seguramente no sería la última. Al cruzar las puertas del tribunal, fue recibida por el abogado que la asesoraba en el caso. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y cautela. «Caroline, algo no está bien», murmuró mientras caminaban por el pasillo. «El juez asignado tiene un historial de decisiones sesgadas. Se dice que tiene una vendetta personal contra figuras del gobierno». Ella arqueó una ceja pero no mostró sorpresa. «Entonces, ¿no será un juicio justo? No contemos con ello». Al entrar en la sala, Caroline sintió de inmediato la hostilidad en el aire. No era solo la presencia de los periodistas y detractores esperando verla fracasar, sino la actitud del propio juez. El magistrado, un hombre de rostro severo y ojos inyectados de autosuficiencia, la miró con desdén desde el estrado. Apenas ella tomó asiento, golpeó el martillo con fuerza innecesaria, como si quisiera dejar claro quién tenía el control. «Señorita Leavitt», dijo, arrastrando su apellido con sorna, «veo que ha decidido honrarnos con su presencia hoy. Espero que recuerde que este tribunal no es un escenario para discursos políticos ni propaganda». Un murmullo recorrió la sala. Era una provocación clara, pero Caroline se limitó a asentir. «Estoy aquí para responder a las preguntas del tribunal, como corresponde». El juez bufó y desvió la mirada hacia los documentos en su escritorio. «Veremos si sus respuestas son tan transparentes como afirma. Procedamos». A medida que avanzaban los primeros interrogatorios, quedó claro que la sesión se estaba convirtiendo en un espectáculo diseñado para humillarla. El juez la interrumpía constantemente, cuestionaba la validez de sus respuestas y hacía comentarios sarcásticos disfrazados de objeciones legales. «Señorita Leavitt, le recuerdo que está bajo juramento. Evite las evasivas». «No estoy evadiendo nada, su señoría. Respondo conforme a los hechos». El juez sonrió con desdén. «Eso lo decidiré yo». Algunos asistentes al tribunal intercambiaron miradas incómodas. No era usual ver a un juez comportarse de manera tan abiertamente parcial. Caroline percibió el juego. Él quería hacerla perder la calma, provocarla para que cometiera un error. Pero ella no caería en su trampa. Respiró hondo y continuó con su testimonio, manteniendo su voz firme. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo más estaba en marcha. La manera en que el juez se ensañaba con ella no era normal. Y lo más inquietante de todo era que, en el brillo de sus ojos, no solo había hostilidad, sino también miedo. Algo estaba ocultando, y Caroline estaba decidida a descubrir qué era. El tribunal estaba en tensión. Caroline Leavitt mantenía su postura firme, pero cada minuto que pasaba hacía más evidente que el juez no estaba interesado en la justicia, sino en humillarla. «Señorita Leavitt», dijo el magistrado con una sonrisa cínica. Su insistencia en responder de manera evasiva solo confirma lo que muchos sospechaban. Su testimonio carece de credibilidad. Un murmullo recorrió la sala. Caroline sintió la mirada de los periodistas, ansiosos por un titular escandaloso. No les daría ese placer. «Con el debido respeto, su señoría, he respondido cada pregunta con hechos verificables. Si considera que decir la verdad es evasivo, entonces deberíamos cuestionar qué tipo de respuestas espera». El juez apretó los labios, irritado por su compostura. Golpeó el martillo con fuerza.
Esta corte no tolerará desafíos de ningún tipo. La sala quedó en silencio. Caroline observó al magistrado con cautela. Era un hombre acostumbrado a ejercer su poder sin restricciones, y ver que alguien no se doblegaba ante su autoridad lo hacía perder el control. En la primera fila, algunos abogados intercambiaban miradas de desconcierto. Estaba claro que el juez estaba sobrepasando los límites de la imparcialidad. Si no puede comportarse con el debido respeto, tendré que declararla en desacato, continuó el juez, disfrutando su amenaza. Caroline sabía que era una táctica para intimidarla, pero se mantuvo firme. Estoy aquí para testificar, no para participar en un espectáculo. El juez entrecerró los ojos, evaluándola. Entonces, en un giro repentino, se dirigió al jurado y a los asistentes. Es curioso cómo ciertos miembros del gobierno actual creen que pueden entrar a este tribunal y actuar como si estuvieran por encima de la ley. Esta corte no será manipulada por agendas políticas. Era un claro intento de influenciar la opinión de los presentes. Caroline vio cómo algunos espectadores asentían, absorbidos por la retórica del magistrado. Pero justo cuando parecía que el juez tenía el control absoluto de la narrativa, una voz inesperada rompió el ambiente tenso. «Objeción, su señoría». El abogado defensor se puso de pie. El juez lo miró con irritación. ¿Bajo qué fundamento, abogado? Bajo el fundamento de que sus comentarios no reflejan imparcialidad y están claramente dirigidos a desestabilizar a la testigo. Un silencio denso se apoderó de la sala. Era una acusación grave. El juez frunció el ceño, tratando de recomponerse. Cuidado con sus palabras. Pero el abogado no retrocedió. Con todo respeto, su señoría, los asistentes de esta sala han sido testigos de su conducta. Me pregunto si esta hostilidad tiene algo que ver con razones ajenas a la justicia. El juez se tensó. Caroline notó su reacción y lo comprendió al instante. Había tocado un punto débil. El magistrado respiró hondo, tratando de ocultar su incomodidad. No voy a permitir que este tribunal se convierta en una farsa. Si alguien tiene pruebas de lo contrario, que las presente ahora. Su tono fue desafiante, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el estrado. Caroline comprendió que algo estaba sucediendo tras bambalinas. Y si había algo que los jueces corruptos temían, era la verdad. El cerco se estaba cerrando. El tribunal estaba en un estado de tensión palpable. Las palabras del abogado defensor habían sembrado una semilla de duda en la sala. Caroline observó al juez, quien intentaba recuperar el control de la audiencia, pero su reacción lo había delatado. Algo lo había desestabilizado. Si no hay más interrupciones innecesarias, continuemos, dijo el magistrado con rigidez, ignorando las miradas de los presentes. Pero antes de que pudiera seguir adelante, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Todos giraron la cabeza. Un agente del Departamento de Justicia entró con paso decidido, acompañado por un asistente que cargaba un portafolio de documentos. El juez, al verlo, palideció. «¿Quién es usted? ¿Y por qué interrumpe esta audiencia?», exigió el magistrado con una voz que, por primera vez, traicionaba una pizca de inseguridad. El agente mostró su identificación sin vacilar. «Agente James Holloway, Departamento de Justicia. Estoy aquí porque este tribunal ha estado operando bajo circunstancias irregulares y se nos ha solicitado que revisemos ciertos procedimientos que han levantado sospechas». El juez se irguió en su asiento, visiblemente molesto. «No tiene jurisdicción para interferir en este juicio. Por el contrario, su señoría», respondió Holloway con calma, «tenemos pruebas suficientes para justificar nuestra presencia aquí». El agente se acercó al estrado y dejó un sobre manila en el escritorio del magistrado. El juez miró los documentos con recelo, pero no los tocó. Caroline se inclinó levemente hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. El agente Holloway prosiguió.
Estos documentos contienen registros financieros y transacciones sospechosas vinculadas a ciertos fallos judiciales emitidos por este tribunal en los últimos años. Creemos que hay una relación entre estas decisiones y pagos provenientes de fuentes externas. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas apresuradas. El juez intentó mantener la compostura, pero su mano se aferró con fuerza al martillo, como si quisiera aferrarse a la última pizca de autoridad que le quedaba. «Esto es un ultraje», espetó. «No permitiré que mi tribunal sea objeto de una cacería de brujas». El agente Holloway lo miró fijamente. «Si no tiene nada que ocultar, su señoría, entonces no debería haber problema en revisar estas pruebas, ¿verdad?» El silencio en la sala era absoluto. Caroline observó cómo una gota de sudor resbalaba por la sien del magistrado. Era la primera vez que lo veía perder el control. El juez tragó saliva y tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas y lo que leyó lo dejó sin palabras. Caroline supo en ese instante que el juego había cambiado. El magistrado que la había atacado con tanto desprecio ahora estaba contra las cuerdas, y esta vez no había escapatoria. El juez hojeaba los documentos con el rostro cada vez más pálido. Sus manos, antes firmes y llenas de arrogancia, temblaban al pasar cada página. El tribunal entero contenía la respiración, esperando su reacción. Caroline, desde su asiento, observaba cada uno de sus gestos. Algo dentro de ella le decía que este hombre tenía un pasado mucho más oscuro de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Esto es un intento desesperado de desacreditarme», farfulló el magistrado, pero su voz había perdido su tono autoritario. El agente Holloway mantuvo su postura firme. «Los documentos que tiene en sus manos son registros oficiales, su señoría. Transacciones bancarias que vinculan sus fallos judiciales con depósitos en cuentas offshore. Depósitos provenientes de empresas que, curiosamente, se han beneficiado de sus decisiones en este tribunal». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas, que minutos antes esperaban ansiosos la humillación de Caroline, ahora tenían una historia aún más grande ante sus ojos: la caída de un juez corrupto. El juez apretó los puños y golpeó el estrado con su martillo. «Este tribunal sigue bajo mi autoridad. No permitiré que se mancille mi nombre con acusaciones infundadas». Pero su voz ya no sonaba imponente, sonaba a miedo. Caroline se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el hombre que, hasta hace unos momentos, intentaba ridiculizarla. «Si estas pruebas son infundadas, su señoría, entonces permítanos revisarlas en público. Seguro no tendrá problema en explicar estos movimientos financieros». El juez la fulminó con la mirada. Sabía lo que ella estaba haciendo, obligándolo a reaccionar frente a todos. Los asistentes del tribunal susurraban entre sí, cada vez más convencidos de que algo estaba muy mal. El abogado defensor, que había permanecido callado observando el desarrollo de los acontecimientos, se levantó con calma. «Su señoría, dadas las circunstancias, considero que este tribunal no puede seguir con el caso hasta que estas acusaciones sean aclaradas. Solicito la suspensión inmediata de la audiencia». El juez estaba atrapado. Si suspendía la audiencia, admitiría que la evidencia en su contra era real. Si intentaba seguir adelante, su autoridad quedaría aún más cuestionada. Su mandíbula se tensó. «¡Solicitud denegada!», gritó, golpeando el martillo con rabia. «Esta audiencia continuará, y cualquier intento de socavar la autoridad de este tribunal será castigado con desacato». Pero justo en ese momento, otra voz interrumpió. «Con el debido respeto, su señoría, usted ya no está en condiciones de tomar esa decisión». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Un nuevo grupo de agentes federales había ingresado al tribunal. Holloway sonrió ligeramente. «Creo que es momento de que responda algunas preguntas fuera de este estrado».
El juez abrió la boca, pero no encontró palabras. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad en cuestión de segundos. Caroline supo entonces que el final de este juego estaba cerca, y que la justicia, finalmente, estaba alcanzando al hombre que se creía intocable. El tribunal entero quedó paralizado cuando los nuevos agentes federales se alinearon a los costados de la sala. Su presencia era un mensaje claro. El juez ya no tenía escapatoria. El magistrado miró a su alrededor buscando apoyo en los abogados, en los miembros del jurado, en cualquier persona que pudiera ayudarlo. Pero el miedo y la incredulidad dominaban los rostros de todos. El agente Holloway avanzó con calma sacando un nuevo expediente. Señor juez, como ya mencioné, esta investigación lleva meses en marcha. Cada transacción sospechosa ha sido rastreada. Cada fallo emitido por su tribunal ha sido revisado y cada beneficiario de sus decisiones ha sido identificado. El juez intentó mantenerse firme, pero su mandíbula se tensó y su respiración se volvió errática. No sé de qué están hablando. Esto es un montaje, balbuceó, pero su voz carecía de la firmeza de antes. Holloway sonrió con ironía y sacó una tablet de su bolsillo. Tal vez esto le refresque la memoria. Presionó el botón de reproducción y de inmediato un video apareció en la pantalla. En la grabación, el juez estaba sentado en un lujoso restaurante, conversando con un hombre de traje oscuro. Ese hombre es un empresario con intereses en múltiples casos que han pasado por su tribunal, explicó Holloway mientras el video continuaba. En esta conversación, usted acepta una suma considerable a cambio de garantizar un fallo favorable en su próxima audiencia. El sonido del video llenó la sala. No te preocupes, el caso ya está decidido. Solo asegúrate de que el pago llegue como siempre. El juez se puso de pie de golpe, con el rostro desencajado. Ese video es falso, es un montaje. Pero las pruebas ya estaban sobre la mesa. Los periodistas no podían escribir lo suficientemente rápido y las cámaras enfocaban cada expresión de desesperación en el rostro del magistrado. Caroline observaba la escena en silencio. Su instinto le decía que el juez no se rendiría sin luchar. «No pueden hacerme esto», gruñó el juez. «Yo soy la autoridad aquí, soy el que dicta las reglas». Holloway guardó la tablet y se acercó. «Lo era, señoría. Ahora la justicia dictará las suyas». El agente sacó un par de esposas de su cinturón y las sostuvo en alto, dejando que todos las vieran. El tribunal entero quedó en absoluto silencio. «Señor juez, está oficialmente bajo arresto por corrupción, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia». El juez retrocedió, negando con la cabeza. «No, no, no, esto no puede estar pasando». Pero sí estaba pasando. Y Caroline, con la misma firmeza con la que había resistido cada ataque, observó cómo el hombre que intentó humillarla era reducido ante los ojos de todos. Uno de los agentes se acercó al estrado y le ordenó al juez que pusiera las manos detrás de la espalda. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue como un eco de justicia en la sala. Las cámaras capturaban cada segundo del colapso de un hombre que, hasta ese día, se creía intocable. Y Caroline sabía que el golpe final aún estaba por llegar. El tribunal entero permanecía en absoluto silencio mientras el juez, con las manos esposadas a la espalda, intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Su rostro había pasado del desprecio y la arrogancia al miedo absoluto. Durante años había dictado sentencias desde su estrado con la seguridad de que su poder era incuestionable. Ahora estaba siendo expuesto frente a todos como el hombre corrupto que era. Caroline observaba cada detalle de su reacción. Sabía que en ese momento el magistrado estaba luchando contra la realidad, intentando encontrar una salida, algún tecnicismo legal que pudiera salvarlo, pero no la había. Sus crímenes estaban documentados y su detención era inminente. El agente Holloway se mantuvo firme, observando al juez
con una expresión fría y calculadora. «Señor juez, le sugiero que coopere. Su negativa solo empeorará su situación». El magistrado tragó saliva y miró a los asistentes del tribunal. Sus ojos buscaron apoyo en los abogados, en el jurado, en los oficiales de la corte, pero nadie movió un dedo. Durante años había inspirado miedo y sumisión, pero en ese momento todos se daban cuenta de que su tiempo de poder había terminado. «No pueden hacerme esto», exclamó el juez, con un tono que oscilaba entre la furia y la súplica. «Yo soy la ley en esta sala». El agente Holloway no se inmutó. «Usted fue la ley, su señoría. Ahora debe responder ante ella». Los murmullos en la sala se intensificaron. Los periodistas tomaban frenéticamente notas y capturaban imágenes con sus teléfonos y cámaras. Sabían que estaban presenciando un momento histórico. La caída pública de un magistrado que había abusado de su poder durante años. Caroline se mantuvo impasible, pero en su interior sentía una satisfacción silenciosa. No porque disfrutara ver la desgracia de otro ser humano, sino porque este caso representaba algo mucho más grande. Demostraba que nadie estaba por encima de la ley, sin importar cuán intocable se creyera. El juez sacudió las esposas con desesperación y se giró hacia Holloway. «No voy a permitir que me humillen de esta manera. Exijo que esta audiencia continúe». Holloway alzó una ceja con incredulidad. «Señoría, ya no hay audiencia que continuar. Este tribunal no puede ser presidido por alguien que está bajo arresto». El juez intentó protestar nuevamente, pero su voz se ahogó en su propia impotencia. Miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera a su favor, pero lo único que encontró fueron miradas de desaprobación y decepción. Caroline se inclinó levemente en su asiento y habló con una calma letal. «Parece que la justicia ha decidido finalmente alcanzarlo, su señoría». El juez giró el rostro hacia ella y, por primera vez, su expresión no era de superioridad ni de desprecio, era de terror. Sabía que estaba acabado. En ese momento, uno de los oficiales se acercó a Holloway y le susurró algo al oído. El agente asintió y se dirigió nuevamente al magistrado. «Dado que las pruebas contra usted son contundentes y existe un alto riesgo de fuga, hemos recibido órdenes de trasladarlo inmediatamente a custodia federal». El juez abrió la boca, pero no logró articular palabra. Sus ojos se nublaron con la desesperación de alguien que sabe que su destino ya está sellado. Dos oficiales lo tomaron por los brazos y comenzaron a escoltarlo fuera de la sala. Sus pasos eran torpes, casi arrastrados, como si su mente aún no aceptara lo que estaba sucediendo. La imagen de aquel hombre que minutos antes se presentaba como la autoridad máxima en la sala, ahora reducido a un prisionero, era impactante. Mientras lo llevaban por el pasillo central del tribunal, algunos de los asistentes no pudieron evitar expresar su desdén. «¡Justicia! ¡Al fin!», exclamó alguien desde el fondo de la sala. Otros simplemente lo miraban en silencio, dejando que la humillación del momento se grabara en su memoria. Cuando las puertas del tribunal se cerraron tras él, la sala permaneció en un extraño estado de shock. Todos sabían que habían presenciado algo sin precedentes. Fue entonces cuando una de las periodistas más agresivas, que hasta hacía unos minutos había intentado desacreditar a Caroline, se puso de pie con el micrófono en mano. «Señorita Leavitt», dijo con voz cautelosa, «¿tiene algún comentario sobre lo que acaba de suceder?». Caroline la miró por un momento, como si evaluara su pregunta. Luego, con una pequeña sonrisa en los labios, respondió con voz clara y segura: «Solo diré esto. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». El flash de las cámaras iluminó la sala mientras los reporteros tomaban nota de sus palabras. El abogado defensor, que había observado todo con interés, se acercó a Caroline y le extendió la mano. «Parece que no solo ha sido testigo de un caso, señorita Leavitt», dijo con una leve sonrisa. «También ha sido parte de un evento que será recordado por mucho tiempo.
Ella estrechó su mano y asintió. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, es contundente. El tribunal comenzó a despejarse poco a poco. Algunos abogados se quedaron conversando en voz baja, todavía procesando la caída del juez. Los periodistas salieron corriendo, ansiosos por publicar la noticia del día. Caroline recogió sus documentos con calma y salió del tribunal con paso firme. Afuera, la prensa la esperaba con más preguntas, pero ella simplemente pasó entre ellos sin detenerse. Sabía que su imagen aparecería en los titulares de todos los medios, que algunos intentarían darle su propio giro a la historia, pero no importaba. La verdad había hablado por sí misma, y la justicia, al final, había triunfado. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad cuando Caroline Leavitt salió del tribunal. El aire fresco golpeó su rostro, pero el calor de la atención mediática la envolvía como una tormenta inminente. Las cámaras y los micrófonos se agolpaban frente a ella, disparando preguntas con una intensidad feroz. La señorita Leavitt esperaba que este juicio tomara un giro tan impactante. ¿Qué mensaje tiene para aquellos que apoyaban al juez? ¿Cree que este caso abrirá nuevas investigaciones sobre la corrupción en el sistema judicial? Caroline se detuvo por un momento en la escalinata del tribunal, observando el frenesí de los reporteros. Sabía que cada palabra que dijera se repetiría en titulares, en debates televisivos y en redes sociales, pero no tenía prisa. Su mensaje debía ser claro y contundente. «Lo único que diré es lo mismo que dije dentro del tribunal», declaró con voz firme. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro como relámpagos en la noche. No necesitaba agregar nada más. Su trabajo ahí estaba hecho. Con pasos seguros, se abrió camino entre la multitud hasta llegar a su vehículo. Su equipo la esperaba dentro, con miradas de asombro y admiración. Uno de sus asesores, un hombre de unos 40 años con gafas y una libreta llena de anotaciones, la miró con incredulidad. «No puedo creer lo que acaba de pasar», murmuró, sacudiendo la cabeza. Ese juez era considerado intocable. Caroline le dirigió una mirada con una media sonrisa. «Nadie es intocable cuando la verdad está de nuestro lado». El auto arrancó, dejando atrás el caos mediático, pero la noticia ya estaba recorriendo todo el país. Las redes sociales estallaban con videos del juez esposado, titulares que anunciaban su arresto y debates sobre las implicaciones del caso. Mientras observaba por la ventana los edificios pasar, Caroline sintió una leve exhalación de alivio. No porque el juez hubiera caído, sino porque este era un recordatorio para todos los que creían que podían abusar del poder sin consecuencias. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo su asistente desde el asiento trasero, revisando su teléfono. «Se abrirán nuevas investigaciones. Este caso pondrá en duda muchos otros fallos que ese juez emitió». «Eso es lo que espero», respondió Caroline sin apartar la vista del paisaje urbano. Porque esto no terminaba aquí. El auto llegó a la sede del gobierno, y Caroline bajó con la misma calma con la que había salido del tribunal. Los pasillos estaban en silencio, pero no era el tipo de silencio vacío, sino el de una tormenta que acaba de pasar. Cuando llegó a su oficina, encendió la televisión para ver la cobertura mediática. En todos los canales, la imagen era la misma. El juez, con el rostro desencajado, siendo escoltado fuera del tribunal con las manos esposadas a la espalda. Algunos presentadores intentaban suavizar la noticia, hablando de la sorpresiva investigación y de la falta de confianza en las instituciones. Otros eran más directos. Escándalo de corrupción. Juez arrestado en plena audiencia. Caroline apagó la televisión y se apoyó en su escritorio. «Un día intenso», comentó su asistente, tomando asiento frente a ella. «Pero saliste intacta». Ella dejó escapar una leve risa. «Eso depende de a quién le preguntes».
Sabía que los opositores políticos intentarían girar la narrativa, minimizar lo ocurrido o incluso insinuar que todo había sido una conspiración. Pero los hechos estaban ahí, sólidos como el mármol. Y en la política, al final del día, lo que importa es quién tiene la verdad de su lado. Se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento. Este caso era solo un ejemplo de la batalla constante contra la corrupción y sabía que vendrían más desafíos en el futuro. Pero no tenía miedo, porque la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. Y así termina esta historia llena de giros inesperados, donde la justicia se impone sobre la corrupción. Si te gustó este relato y quieres seguir viendo más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.